Te voy a decir la verdad desde ya, vi al tío salir de mi baño con el pelo mojado y una toalla que yo mismo había comprado en Alcampo. Así empieza esta mierda. Era jueves, las 8:00 de la tarde. Yo había salido antes del curro porque se había caído el servidor de un cliente en Tarragona, y como soy el único pringado que sabe cómo levantarlo sin que explote medio sistema, me dieron vía libre para hacerlo desde casa. Decidí no avisar a Laura, mi mujer, por simple rutina. Tampoco era nada raro. Ella trabajaba ese día hasta las 9:00, según me había dicho. Llegué a casa, metí la llave sin hacer ruido porque pensaba echarme una ducha rápida antes de ponerme a trabajar. Y justo cuando cierro la puerta, escucho pasos. No los de mi hija, Martina, que estaba con sus abuelos ese día. No. Pasos pesados. De hombre. Me quedé quieto. Y ahí, en medio del puto pasillo, apareció él. Descalzo. Pelo mojado. Torso desnudo. Toalla blanca. No parecía nervioso. Ni sorprendido. Me miró con una tranquilidad que me cabreó aún más que la situación en sí. Me dijo: ¿Eres tú, Javier? Yo no respondí. Me quedé mirándolo. Él tenía unos 30 y pocos, no más. Cuerpo de gimnasio, tatuaje en el brazo izquierdo, barbita recortada. Laura me dijo que llegarías más tarde, añadió. Tardé un segundo en procesar lo que acababa de decir. ¿Perdona? Y ahí fue cuando lo supe. Ni móviles, ni sospechas, ni juegos mentales. Nada de eso. Solo un desconocido medio desnudo en mi pasillo, usando mi baño, conociendo mi nombre y mencionando a mi mujer como si fuera algo suyo. ¿Dónde está? Pregunté. Ya no me temblaba la voz, me hervía la sangre. Se encogió de hombros y señaló hacia el salón. La encontré allí. Sentada. Como si no pasara nada. Con una copa de vino en la mano. Vi una segunda copa en la mesa. Música suave de fondo. Me miró sin levantarse, como si fuera yo el que estuviera rompiendo algo. Como si yo tuviera que dar explicaciones. Pensaba que ibas a tardar más, dijo. No pude contestar. Solo la miraba. No entendía si se había vuelto loca o si era yo el que había entrado a una dimensión paralela. La imagen era tan absurda que hasta me costaba creerla, mi mujer, sentada tranquilamente en nuestro sofá, mientras un tipo que se acababa de duchar en mi baño paseaba por casa como si fuera suya. ¿Quién es ese? Le pregunté, sin quitarle la mirada de encima. Se llama Rubén, respondió. Como si eso lo explicara todo. No reaccioné. No grité. No rompí nada. Me senté en la silla del comedor, al otro lado del salón, y esperé a que alguno dijera algo más. Pero no dijeron nada. Él se metió en la habitación. Ella bebió. Y yo empecé a pensar. Porque en ese momento no quería saber con quién, ni desde cuándo. Quería saber por qué carajo me estaban tomando por imbécil de esa forma. Y eso, hermano, fue solo el principio. Me quedé sentado unos minutos sin moverme, con los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo, no porque esperara una explicación sino porque no sabía cuál iba a ser mi siguiente paso. No sabía si levantarme y echar al tipo a hostias, si irme de la casa, si decirle a Laura que me explicara qué coño pasaba o simplemente quedarme ahí en silencio hasta que alguno de los dos explotara primero. Y lo curioso es que ninguno parecía tener prisa por aclarar nada. Rubén había salido de la habitación vestido ya con unos vaqueros y una camiseta de Nirvana como si estuviera en su puto piso compartido, se sentó de nuevo en el sofá, agarró la copa que le correspondía y la apuró de un trago como si fuera cerveza. Ni un gesto de culpa, ni una sonrisa incómoda, nada, parecía un tío esperando que le trajeran la cena a casa de sus suegros, y Laura lo miró de reojo con una expresión que me costó digerir,
no era ternura ni compasión, era más bien costumbre, como si ese tipo llevara ya semanas viniendo a casa y yo fuera el intruso. No dije nada, pero en algún momento me levanté y fui a la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos, abrir una cerveza, cortar algo, aunque fuera respirar fuera de esa habitación que ya me resultaba ajena. Cogí una botella, la abrí y me la llevé al estudio, cerré la puerta y me senté frente al ordenador. No tenía ganas de mirar la pantalla, pero tampoco quería quedarme parado como un imbécil. Escuchaba los murmullos del salón, risas contenidas, pasos, un portazo suave, y al rato la puerta de entrada que se abría y se cerraba. Esperé unos segundos hasta estar seguro de que él se había ido, y cuando el silencio fue lo bastante largo como para que no me equivocara, salí al pasillo. Laura estaba en la habitación, sentada en la cama, quitándose los pendientes. Ni siquiera se sorprendió al verme entrar, parecía esperar la conversación, pero no tenía cara de miedo, no parecía nerviosa, tampoco se la veía especialmente enfadada, simplemente estaba harta. Lo noté en la manera en que dejó los pendientes en la mesilla, sin mirarme, como si esto fuera una discusión más sobre la compra del supermercado o sobre qué hacer el fin de semana con Martina. Y cuando por fin abrió la boca, lo que dijo me desmontó más que todo lo anterior. No lo iba a esconder. Solo esperaba que lo entendieras. No supe si reírme o gritarle, pero no hice ninguna de las dos cosas, porque había algo en su tono que me dejó seco. No era una confesión, no era una disculpa, era una afirmación, como quien dice no queda leche o mañana llueve. Y me jodió más que si me hubiera llorado. Me jodió porque lo tenía todo asumido, porque no le tembló la voz al decirlo, porque estaba tan tranquila que me sentí fuera de lugar incluso en mi propia casa. ¿Entender qué? Pregunté. ¿Qué te acuestas con otro tío y lo invitas a ducharse en mi baño? Eso es lo que tenía que entender. Ella me miró por fin, pero no bajó la cabeza, ni se disculpó, ni dio rodeos. No era lo que quería al principio, dijo. Pero pasó. Y no me arrepiento. Ese no me arrepiento fue como un ladrillo en el pecho, porque ya no estábamos hablando de una caída, de un error, de una confusión de una noche. Estábamos hablando de una decisión mantenida en el tiempo, sostenida con tranquilidad, alimentada sin culpa. Y eso, para mí, era lo que más dolía, no el acto en sí, sino la calma con la que ella había cruzado la línea y había montado su nueva normalidad sin contar conmigo. ¿Desde cuándo? Un mes, respondió. Poco más. ¿Y mientras tanto qué? ¿Hacías turnos? ¿Repartías cariño según el día? No había cariño, Javi, dijo con una frialdad que no esperaba. Hace meses que ya no lo hay. Me quedé callado, con la cabeza dando vueltas, porque esa frase abría una puerta que yo me había negado a ver, quizá porque me convenía pensar que todo estaba bien, que el desgaste era normal, que la rutina lo explicaba todo. Pero claro, ahora todo encajaba, las noches sin tocarse, las conversaciones vacías, las cenas sin mirarse. No es que me lo ocultara bien, es que yo había elegido no mirar, y eso era lo que más me dolía ahora, que ella había tomado la decisión, pero yo había puesto la venda. ¿Y piensas seguir viéndolo? Sí, respondió sin dudarlo. Lo quiero. No te lo voy a esconder. ¿Y yo qué? ¿Qué esperas que haga? Lo que quieras, me dijo. Pero no me voy a ir de la casa. ¿Perdona? Esta casa también es mía, Javi. No he hecho nada a escondidas. No me voy a ir. Esa última frase me encendió por dentro. Me fui directo al vestidor, agarré una bolsa de deporte y empecé a meter ropa. No dije nada. Solo la llené. Ella se quedó en la cama, sin moverse. Cuando pasé por delante, me miró como si fuera yo el que la estuviera traicionando a ella. ¿Te vas a ir sin hablar con Martina? No está. Ya hablaremos. Tú encárgate de decirle por qué su padre no está en casa esta noche. ¿Vas a hacer esto así?
¿Como si fueras la víctima? Me giré y por primera vez en todo ese rato le grité. ¿Y qué soy entonces, Laura? ¿El espectador? ¿El imbécil que deja que su mujer convierta su casa en un hotel con servicio de ducha para su amante? No dijo nada. Me fui. Y esa fue la primera noche que dormí en el coche. Dormir en el coche fue peor de lo que imaginaba, no por el asiento incómodo ni por el frío que entraba por la ventanilla, sino porque cada vez que cerraba los ojos me venía a la cabeza la imagen de ese tipo caminando por mi pasillo con mi toalla en la cintura. Esa escena se repetía una y otra vez y lo peor es que no podía borrarla, ni con música, ni con cigarrillos, ni con la radio encendida. Así que terminé encendiendo el motor y conduje hasta la playa de la Malvarrosa. Me quedé allí viendo cómo pasaban los coches mientras intentaba entender en qué momento mi vida se había convertido en esto. A las 6 de la mañana me lavé la cara en un baño público y volví al coche, con la sensación de que todo era una broma de mal gusto, algo temporal, una pesadilla de la que en algún momento despertaría y encontraría a Laura haciendo café como si nada hubiera pasado. Pasé todo el día fuera, sin rumbo, comiendo cualquier cosa, evitando mirar el móvil porque no quería leer sus mensajes, aunque tampoco lo sabía, y eso me dolió aún más, porque ni siquiera intentó preguntar dónde estaba, ni si estaba bien, ni si iba a volver, nada. A media tarde recibí una llamada de mi madre, preguntando si podía pasar a recoger a Martina. Al parecer Laura le había dicho que yo estaba de viaje por trabajo, y ahí entendí que la cosa no era un error ni un impulso, era un plan hecho con calma, con frialdad, y que ella ya había decidido seguir su vida sin mí. Cuando fui a por la niña, intenté poner buena cara, pero no soy actor y ella se dio cuenta enseguida. Me preguntó si había discutido con mamá y le dije que no, que solo estaba cansado, que tenía mucho trabajo, pero incluso a su edad notó que algo no cuadraba, así que en lugar de insistir me abrazó y eso fue lo único que me mantuvo en pie ese día. Volví a casa con ella por la noche, y al entrar sentí una mezcla de rabia y resignación. Laura estaba en la cocina preparando la cena como si el día anterior no hubiera pasado nada. Me miró con una sonrisa tensa y dijo que Martina tenía hambre. No le contesté, solo ayudé a poner la mesa. Los tres cenamos en silencio y cada minuto se me hacía eterno. Cuando la niña se fue a dormir, la miré y le dije que teníamos que hablar. Me respondió que ya estaba todo hablado, que no tenía sentido seguir dándole vueltas. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ella ya no estaba en la misma historia que yo, había pasado de página mientras yo seguía atrapado en la anterior. Me senté frente a ella y le pregunté si pensaba seguir trayendo a ese hombre a casa. Me dijo que no lo haría mientras Martina estuviera allí, que no quería hacerle daño, pero que tampoco iba a renunciar a su vida por mantener una fachada. Le dije que eso no era una fachada, que era una familia, y se encogió de hombros como si eso ya no significara nada. No puedes hacerme esto, Laura, no así, le dije con la voz entrecortada. No te lo hago a ti, Javi, me lo hago a mí. Llevo años sin sentirme viva, respondió, mirándome como si esperara que la entendiera. ¿Y la solución es follarte a otro en mi casa? La solución es no seguir fingiendo, dijo, sin levantar la voz. No pude seguir escuchándola, me levanté y salí al balcón. Necesitaba aire, aunque lo que más necesitaba era no verla. Desde allí vi a la vecina del tercero paseando al perro y durante un momento pensé en contarle todo, como si decirlo en voz alta pudiera hacer que dejara de doler, pero no lo hice. Me quedé allí un rato hasta que ella apagó las luces y se fue a dormir. Yo dormí en el sofá, con la televisión encendida para no pensar demasiado, aunque en realidad no vi nada. Al día siguiente me desperté con el ruido de los cubiertos y el olor del café. Ella estaba vestida para ir al trabajo, se acercó y me dijo que teníamos que comportarnos con normalidad por Martina, que no quería que la niña lo pasara mal. Me quedé mirándola y le contesté que la normalidad se había ido con el tipo que salió del baño la otra noche, y que si pensaba que yo iba a seguir fingiendo, estaba equivocada. Se fue sin responder. Ese mismo día hablé con Rubén,
mi amigo, el que me había dicho que nadie era de esas hasta que lo era, le conté lo del tipo, lo de la conversación con Laura, y me dijo que tenía que mover ficha rápido, que no podía dejar que ella controlara la situación, que buscara un abogado y empezara a protegerme, no solo por mí, sino por la niña. No quise escucharlo al principio, me parecía demasiado pronto para hablar de abogados, pero por dentro sabía que tenía razón, así que busqué a uno por recomendación de un compañero de trabajo y pedí cita. Esa tarde, mientras esperaba mi turno en la consulta del abogado, me llegó un mensaje de Laura: no quiero que esto se convierta en una guerra, no me hagas daño ni se lo hagas a Martina. Lo leí varias veces, sin entender si me lo decía como advertencia o como súplica, pero al final lo borré. El abogado fue directo, me explicó lo que tenía que hacer, que podía iniciar el proceso de separación y solicitar la custodia compartida, que todo dependería de la forma en que actuáramos los dos. Me habló con un tono profesional que me resultó insoportablemente frío, pero también necesario. Esa noche no volví a casa, me quedé en el coche otra vez, con la carpeta del abogado en el asiento del copiloto, sin saber si estaba haciendo lo correcto o si simplemente me estaba preparando para destruir lo poco que quedaba. Pensé en mi hija, en cómo iba a explicarle que su madre tenía a otro, en cómo iba a protegerla de todo esto sin convertirla en una víctima de nuestras decisiones, y en ese momento supe que no había vuelta atrás, que ya nada iba a volver a ser como antes, y que por primera vez en muchos años no tenía ni idea de quién era la persona con la que había compartido media vida. El sábado amaneció con un silencio extraño, de esos que no vienen de fuera sino de dentro de la casa, cuando sabes que alguien más está despierto pero ninguno quiere ser el primero en hablar. Me quedé en el sofá mirando el techo mientras escuchaba a Laura moverse por la cocina, cada ruido me resultaba incómodo, cada golpe de cajón era un recordatorio de que seguía ahí, de que todavía compartíamos el mismo espacio aunque ya no tuviéramos nada que ver. Me levanté cuando escuché a Martina bajar las escaleras. Ella entró al salón con su pijama de ositos y se me tiró encima, me preguntó si iba a llevarla al parque y le dije que sí, que nos iríamos un rato más tarde. Laura se acercó con su taza de café en la mano y me dijo sin mirarme que por la tarde vendrían sus padres a comer, que no quería que hubiera ningún espectáculo. Le respondí que no tenía intención de montar nada, que solo iba a comportarme como un padre normal con su hija. Ella asintió y se marchó a la ducha. Pasamos la mañana en el parque. Martina me hablaba de su clase de música, de una compañera nueva, de que quería una bicicleta más grande, y mientras la escuchaba no podía dejar de pensar que en pocos días todo eso iba a cambiar, que su vida iba a partirse en 2 casas y 2 rutinas, que iba a tener que acostumbrarse a los fines de semana conmigo y los lunes con su madre. Y por más que intentara sonreír y fingir normalidad no podía dejar de sentirme culpable aunque no fuera yo el que había roto nada. Cuando regresamos, el coche de los suegros ya estaba en la puerta. Su madre me saludó con esa cortesía forzada de quien ya sabe más de lo que debería. Su padre fue más directo, me dio la mano sin mirarme y dijo que esperaba que fuéramos adultos en todo esto. Le respondí que por mi parte no habría problemas, aunque por dentro me ardía la sangre al imaginar la versión que Laura les habría contado. Durante la comida casi no hablé. Ellos intentaban mantener una conversación ligera sobre la escuela de Martina y las próximas vacaciones, pero cada vez que Laura abría la boca yo sentía una mezcla de desprecio y tristeza, porque hablaba con esa calma ensayada de quien se ha entrenado para no mostrar culpa. Incluso reía con su madre como si nada estuviera pasando, y yo solo pensaba en lo mucho que había cambiado todo en una semana. Cuando terminaron, ella se levantó a recoger la mesa y yo la seguí a la cocina. Cerré la puerta y le dije que después de comer me iría definitivamente, que ya había encontrado un piso temporal cerca del trabajo y que el lunes empezaría el proceso legal. No se sorprendió, simplemente dijo: haz lo que tengas que hacer. Le pedí que no utilizara a Martina para provocarme y respondió que jamás lo haría, aunque su tono no me transmitió ninguna confianza. Después de que sus padres se marcharan, me quedé un rato más para despedirme de la niña. Le dije que tenía que irme a trabajar fuera unos días y que volvería pronto.
ella me abrazó fuerte y me dijo que me guardaría un dibujo. Me lo dio doblado dentro de una hoja de cuaderno. Era una casa con 3 personas tomadas de la mano y un sol enorme arriba. Me guardé el dibujo en el bolsillo sin poder decir nada. La besé en la frente y salí con la bolsa de viaje. Esa noche me quedé en el piso nuevo, un estudio pequeño con un colchón inflable y una mesa vieja. No era hogar, era un refugio, pero me servía para estar lejos. Encendí el portátil y comencé a organizar todo lo que el abogado me había pedido: documentos, facturas, extractos del banco, comprobantes del colegio. Y mientras reunía cada cosa me daba cuenta de que el matrimonio era eso ahora: una lista de papeles y fechas, una operación matemática donde el afecto ya no tenía lugar. A medianoche, mientras guardaba las copias en una carpeta, el móvil empezó a vibrar. Era Laura. Pensé en ignorarla, pero respondí. ¿Qué quieres?, pregunté sin saludar. Necesito que mañana recojas a Martina tú. Tengo que salir por trabajo, dijo con un tono neutro. ¿Trabajo? ¿O Rubén? No empieces, Javi, no quiero discutir. No discuto, solo pregunto. No tengo que darte explicaciones, respondió antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono, con la sensación de que esa conversación se repetiría 1000 veces más, cada una más vacía que la anterior. Dormí poco y mal, y al día siguiente fui a por mi hija. Ella salió corriendo al verme, como si todo siguiera igual. Me contó que había ido al cine con su madre y unos amigos. No mencionó a nadie más, así que no insistí. Pasamos el día juntos. Fuimos a comer a un restaurante donde solíamos ir los 3, y al verla reírse pensé en cómo iba a explicarle algún día que su madre tenía otra vida, y que esa vida había empezado dentro de la nuestra. Por la tarde la dejé de nuevo en casa, y justo cuando estaba por marcharme, vi que Rubén estaba saliendo del portal, con una bolsa en la mano. Me vio, se detuvo un segundo y siguió caminando. No dijo nada, ni yo tampoco, pero me quedé allí mirándolo alejarse, sintiendo una mezcla de rabia y humillación que no me había permitido sentir antes. Era distinto verlo, tenerlo delante, saber que ese era el hombre que ahora ocupaba mi sitio. Subí las escaleras y toqué el timbre. Laura abrió, se quedó en silencio. Yo solo dije que teníamos que hablar. Entré sin pedir permiso y le dije que eso no podía seguir así, que si quería estar con él lo hiciera, pero fuera de la casa y lejos de nuestra hija, que no iba a permitir que ese tipo pisara el mismo suelo que Martina. Ella se cruzó de brazos y me respondió que no iba a permitir que yo le dijera con quién podía o no estar, que lo que pasaba entre nosotros no tenía nada que ver con la niña. Le contesté que claro que tenía que ver, porque el ejemplo que le estábamos dando era una basura, y ahí. Por primera vez perdió la calma. No te atrevas a darme lecciones de moral, Javi, que tú tampoco eres ningún santo. ¿Qué estás diciendo? Sabes perfectamente de qué hablo: tus noches fuera, tus llamadas que no contestabas, tus mentiras. Yo trabajaba, Laura, eso lo sabes, y aunque no fuera así, nada justificaría lo que estás haciendo. No lo hago para justificar nada, lo hago porque estoy harta, dijo, alzando la voz. Nos quedamos frente a frente, respirando rápido, sin apartar la mirada, y en ese momento entendí que ya no quedaba nada por salvar, que lo que había entre nosotros era solo un contrato roto sostenido por la costumbre y la culpa. Me di la vuelta y salí sin cerrar la puerta. Bajé las escaleras de 2 en 2, sin mirar atrás, y supe que esa era la última vez que cruzaría ese umbral como marido. Esa noche, mientras conducía sin destino, pensé que la rabia era lo único que me mantenía en pie, que ya no tenía lágrimas, que lo único que me quedaba era la necesidad de devolverle algo de todo lo que me había quitado, no por orgullo ni por revancha, sino por equilibrio, por dignidad, y decidí que al día siguiente empezaría a actuar. No pensé en venganza como un impulso violento ni como una explosión emocional, fue más bien una necesidad metódica, como cuando ordenas un cajón lleno de mierda y decides tirar lo que ya no sirve. No iba a montar una escena, no iba a rebajarme a su nivel, no iba a golpear a nadie ni a gritar en plena calle.
lo mío iba a ser limpio, silencioso y definitivo. Al día siguiente pedí una mañana libre en el trabajo y volví a la oficina del abogado, esta vez con todo el papeleo que me había pedido, la documentación sobre la casa, las cuentas conjuntas, los datos del colegio de Martina, incluso facturas de supermercados y servicios. Quería demostrar que yo me encargaba de la parte práctica de nuestra vida, que era yo quien mantenía el equilibrio mientras ella jugaba a la doble vida. El abogado me recibió con la misma frialdad profesional de siempre, pero esta vez le vi una leve sonrisa cuando me senté y le puse los papeles sobre la mesa. Me dijo que tenía todo lo necesario para iniciar la demanda de separación y que con las pruebas que había aportado podríamos solicitar custodia compartida sin problemas. También me preguntó si quería incluir la convivencia con Rubén como argumento. Le respondí que sí, pero que no quería hacer de eso un circo, solo dejar constancia de que había introducido a un tercero en la casa sin mi consentimiento, especialmente en presencia de nuestra hija. Después de la reunión fui a una imprenta y pedí varias copias de la documentación, luego pasé por el notario para dejar constancia de ciertos movimientos de dinero que Laura había hecho en las últimas semanas, extracciones de la cuenta conjunta que no tenían justificación. Por lo visto pensaba que yo no iba a revisar nada o que me iba a resignar, pero se equivocaba. Esa tarde recogí a Martina del colegio y le pregunté si le apetecía pasar la noche conmigo. Me dijo que sí con una sonrisa enorme, así que fuimos a cenar a su sitio favorito. Le compré un cuaderno nuevo para sus dibujos y la dejé dormir en mi cama, en el colchón inflable, porque aún no tenía nada mejor, pero ella no se quejó. Se durmió abrazada a su oso de peluche como si no pasara nada y me costó no llorar al verla tan tranquila en medio de todo el caos. Al día siguiente llevé los papeles a la dirección de su trabajo, no personalmente, sino mediante un burofax con acuse de recibo. El sobre incluía la demanda de separación, la propuesta de régimen de visitas y una lista detallada de las condiciones que yo exigía. No eran muchas, solo lo justo, que no viviera con Rubén bajo el mismo techo que nuestra hija, que no sacara dinero de la cuenta compartida sin mi firma y que se abstuviera de manipular emocionalmente a la niña durante el proceso. También incluye una carta escrita a mano, sin insultos ni reproches, solo una advertencia clara: si se oponía al acuerdo, estaba dispuesto a hacer pública toda la información que tenía, incluyendo las fechas, los testimonios y las pruebas que había recopilado en esas semanas. Esa noche me llamó 3 veces, no contesté. Después me mandó un audio donde solo decía que no me esperaba algo así, que pensaba que íbamos a hacerlo de forma civilizada, que yo siempre había sido más maduro que eso, y ahí fue cuando confirmé que no había entendido nada, que confundía mi paciencia con debilidad, mi silencio con sumisión. Esperé a que pasaran 2 días antes de responderle. Quedamos en una cafetería cerca del centro. Ella llegó primero, vestida como si fuera a una reunión de trabajo, seria pero sin dramatismo. Cuando me senté frente a ella me miró como si todavía tuviera algo de poder sobre mí. No me esperaba esto, Javi. Pues acostúmbrate, respondí sin levantar la voz. ¿De verdad quieres que esto se vuelva feo? No. Pero si tiene que serlo, lo será. ¿Y la niña? ¿Has pensado en ella? Todo el tiempo, le dije. Por eso hago esto, para que no crezca pensando que todo se puede hacer sin consecuencias. Se quedó en silencio unos segundos, jugando con la cucharilla del café como si eso le ayudara a pensar mejor. Luego me dijo que le parecía desproporcionado, que lo de Rubén no era un crimen, que solo había seguido su corazón. Le respondí que eso me daba igual, que no era mi problema a estas alturas, que no estaba allí para discutir su vida sentimental sino para establecer límites. No quiero perder la casa, me soltó de golpe. Tampoco quieres dejar a Rubén, le dije. Tendrás que elegir. Es mi casa también. Entonces que decida el juez. Ahí supe que había tocado un nervio, su rostro cambió. Ya no era la mujer segura de días atrás, ya no hablaba con esa superioridad, ahora tenía miedo de perder algo real, no solo un matrimonio, sino el escenario que había montado para seguir con su doble vida.
Me levanté sin terminar el café, le dije que esperaba su respuesta por vía legal y me fui, no porque quisiera huir, sino porque ya no tenía nada más que decirle. Durante la semana siguiente recibí 2 mensajes más suyos, el primero intentando negociar, el segundo con amenazas veladas, hablaba de que yo también tenía cosas que esconder, de que no todo era tan limpio como parecía, pero sabía que no tenía nada real en mi contra, solo su frustración de no controlar la narrativa. Seguí adelante con el proceso, informé a mis padres, hablé con la directora del colegio para que estuviera al tanto de la situación familiar, incluso empecé a preparar la habitación de Martina en el piso nuevo, compré una cama decente, algunas cosas de decoración que sabía que le gustaban y le prometí que pronto tendría un espacio propio donde pudiera estar tranquila. El viernes siguiente, mientras doblaba su ropa en el nuevo armario, recibí una notificación en el correo. Laura había aceptado la propuesta de separación sin modificaciones, ni una sola palabra añadida, ni una condición, nada, solo su firma. Me senté en la cama de mi hija y respiré profundo, no como alivio, sino como quien termina una parte larga, tensa, sucia, pero necesaria. La última vez que hablé con ella fue en el despacho del abogado, no porque lo necesitáramos realmente, sino porque preferí que fuera en un lugar neutral, sin recuerdos alrededor, sin fotos familiares ni platos en el fregadero, sin la cama que habíamos compartido ni la mesa donde habíamos celebrado cumpleaños, solo una mesa de madera, 2 sillas duras y un tipo con traje que no nos conocía de nada. Ella llegó puntual, se sentó frente a mí con una carpeta en la mano, y durante unos segundos nadie dijo nada. El abogado nos miró a los dos, nos explicó que el acuerdo estaba listo, que solo quedaban las firmas y que si no había objeciones, en un par de semanas todo sería oficial. Asentí, sin mirar a Laura, y ella hizo lo mismo. Cuando el abogado salió para dejarnos solos unos minutos, ella fue la primera en hablar, no para discutir, sino para preguntarme si esto era realmente lo que quería. Le respondí que no, que nunca quise nada de esto, que habría preferido que las cosas se arreglaran, pero que ella había tomado una decisión sin consultarme y que ahora solo me tocaba seguir adelante. Me dijo que no creía que la situación fuera tan irreversible, que había pensado que con el tiempo podríamos llegar a un punto medio. Le respondí que los puntos medios eran para cosas pequeñas, para discutir dónde ir de vacaciones o qué película ver con la niña, no para compartir la cama con otro hombre y esperar que no pasara nada. Ella me miró fijamente, por primera vez sin defensa en la mirada, como si realmente estuviera entendiendo lo que había hecho. ¿Sabes lo peor?, me preguntó. Que pensé que lo ibas a dejar pasar, que te conocía lo suficiente para saber que no ibas a llegar tan lejos. Me conocías de antes, le dije. Este que está aquí ya no es el mismo. Nunca quise hacerte daño, Javi. Pues lo hiciste igual. Hubo un silencio tenso después de eso, uno que ninguno quiso romper durante al menos un minuto, hasta que ella bajó la vista y empezó a ordenar los papeles en su carpeta. Le pregunté si ya tenía planes para mudarse, si iba a seguir con Rubén en la casa o si iba a buscar otro sitio. Me dijo que no lo tenía claro aún, que la casa era de los dos y que por ahora no iba a moverse. Le dije que no me importaba, que mientras respetara el acuerdo y no expusiera a Martina a situaciones incómodas, podía hacer lo que quisiera. Me preguntó si tenía a alguien, y le dije que no, no por devolverle el golpe, sino porque era la verdad, no tenía a nadie, ni ganas, ni cabeza para pensar en otra mujer. ¿Alguna vez te lo esperaste?, me preguntó de repente, sin mirarme. ¿En serio no viste nada? Claro que lo vi, le dije. Pero preferí no creerlo. Pensaba que era solo una mala racha. Yo también lo pensé al principio, respondió ella. Pero luego me di cuenta de que estaba buscando otra cosa, algo que ya no encontraba contigo. Entonces no entiendo por qué fingiste tanto tiempo. Porque me daba miedo perder todo esto, a ti, a la niña, la casa, la rutina. Pues lo perdiste igual. No lo dijo en voz alta, pero noté cómo apretó los labios,
como si le costara tragar lo que acababa de escuchar. Yo no buscaba hacerla sentir peor, pero tampoco iba a suavizar las cosas. Me había pasado semanas durmiendo en un colchón, cargando con una hija confundida, revisando papeles, escuchando consejos de amigos que jamás creí necesitar, y ahora que tenía delante a la persona que había iniciado todo, no me salía nada más que frialdad. No por venganza, sino por protección. El abogado volvió y nos pidió que firmáramos, primero yo, luego ella. Cada firma me pareció definitiva, no solo por el trámite legal, sino porque representaba el cierre de algo que había durado más de una década. Cuando terminó, el abogado nos explicó los próximos pasos, habló de fechas, de plazos, de cómo se notificaría al juzgado, de cómo se comunicaría el nuevo régimen de custodia al colegio, y cada frase era una confirmación de que ya no había vuelta atrás. Nos levantamos sin darnos la mano ni abrazarnos. En la puerta del edificio ella me dijo que si alguna vez necesitaba hablar, sabía dónde encontrarla, le respondí que hablaríamos lo justo, lo necesario, por Martina. Me miró con tristeza, pero no dijo nada más. Se fue caminando hacia su coche y yo hacia el mío. No la volví a llamar. No me volvió a buscar. En las semanas siguientes me enfoqué en mi hija. Cada minuto con ella era una forma de reconstruirme, de recordar que no todo estaba roto. La llevé a montar en bici, a clases de natación, incluso hicimos una pequeña escapada a Cuenca un fin de semana, solo los dos. Me hacía preguntas, pocas, pero directas. Quería saber por qué ya no dormíamos en la misma casa, por qué mamá estaba rara, por qué yo ya no cocinaba los domingos como antes. Le dije que a veces los adultos también se equivocan, que no siempre las cosas salen como uno quiere, pero que siempre iba a estar para ella. No me creyó del todo, pero me abrazó fuerte y eso fue suficiente. Pasaron 3 meses desde la firma hasta que recibí la resolución definitiva. Ya estaba separado oficialmente. El juez aprobó el acuerdo sin cambios. Custodia compartida, casa en manos de ella con la condición de no convivencia con terceros, cuentas divididas y el compromiso de respetar las decisiones educativas entre ambos. Todo estaba por escrito. No había vuelta atrás. Pero tampoco había drama. Solo el cierre necesario. A veces me preguntan si me arrepiento de haber actuado así, de no haber intentado salvar el matrimonio, de haber sido tan tajante. La respuesta siempre es la misma. No se puede salvar algo que el otro ya rompió sin avisar. No hay nada que reconstruir cuando lo que había no era real. Lo único que lamento es no haber abierto los ojos antes. Lo demás ya no importa.